Jesús, yo he prometido servirte con amor, concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha, si tú a mi lado estás, ni perderé el camino, si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda en tentación. Suave es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad, y escuda el alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague, ya encienda ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Anímame si paro, inspírame también, repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va, siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Amén. Buenas tardes, bienvenidos todos los que hoy nos acordamos de el Día del Señor. Le damos las gracias por darnos la oportunidad de regresar a este lugar para poder cumplir con ese mandamiento, y sobre todo le quiero dar gracias a Dios también por la salud, que es muy importante la salud para poder realizar este trabajo, porque si no tuviéramos la salud, pues no podríamos. Y le doy gracias a Dios por esa salud, la mía y la de todos ustedes, que estén bien, porque para mí la salud está conectada con la salvación. Tiene mucho que ver la salvación con la salud. Y precisamente yo quisiera platicar o hablar el tema de en qué consiste la salud. Ese es el tema. ¿Qué consiste? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos bien? Que estamos saludables, que estamos bien, que tenemos una confianza enorme en Dios de nuestra salud, de que no tenemos que tener ningún temor a nada. ¿Qué consiste esta salvación? Hay personas en el mundo que están muy confundidas sobre el tema de la salvación. De hecho, para darles un ejemplo, por ejemplo, la otra vez, esta persona ya se murió, pero hace mucho tiempo uno de mis vecinos, muy chistoso, siempre tomaba, de esos que toman todos los días. Y yo le digo, oye, deja de tomar, mejor acércate a Dios.
y me dice, ¿qué te pasa? Yo ya soy salvo. ¿Tú ya eres salvo? Me dijo, sí. ¿Quién te dijo eso? Me dijo el nombre de una iglesia, ¿no? Y le dije, pues qué lavadota de coco te dieron. Porque hay lugares donde tú vas y te dicen que lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo y ya eres salvo. O agarra la escritura de Hechos 2:21, donde dice, mas todo aquel que invocar el nombre de Jesús, ¿será qué? Será salvo. Así le dicen a la gente que en eso consiste la salvación. A mí también me querían decir que era todo, que aceptara a Cristo en mi corazón y era todo lo que tenía que hacer para yo ser salvo. Si eso fuera verdad, entonces ¿por qué Santiago dice en Santiago 2:19, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, eso que te digan que nada más creyendo te vas a salvar, es una mentira del diablo. Eso no es cierto. La mayoría de la gente no sabe ni comprende la salvación. Ellos piensan, de la forma que ellos lo ven, ellos no tienen necesidad de salvación. No creen, o sea, la salvación, o sea. Su mundo es un mundo, ellos viven en un mundo irreal, pero ellos consideran que su mundo es real, como ellos viven. Su vida natural, trabajar, hacer dinero, ir a los deportes. Ellos no consideran que la salvación sea algo muy importante, inclusive yo creo que ellos han de pensar, bueno, si Dios me dio la vida y me voy a ir algún día, pues cuando me muera ese mismo Dios me va a llevar al cielo, estoy salvado, o sea, como que tienen o creen que tienen esa parte, la tienen cubierta. No se preocupan de la salvación. De hecho, yo estaba ahí. Yo también nunca me preocupaba de la salvación. Yo sabía y creía en Dios, sabía que necesitaba ayuda de Dios, pero no pensaba yo que tenía que preocuparme de una salvación. Yo ni en cuenta, y eso es normal, hermanos, eso es muy natural, porque la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 2:14, la palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre carnal no percibe la salvación, o sea, no percibe las cosas que son de Dios. No le entienden las cosas de Dios. De hecho, para el hombre carnal, la salvación es una locura. ¿Sí? No entienden porque la salvación es algo espiritual. Es algo que estamos hablando de otro lugar o dentro de uno está la salvación o cuando te vayas es la vida eterna. Entonces, el hombre carnal, pues no percibe esas cosas, no las entiende. Como dice la Escritura, el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de decir ¿qué? Espiritualmente. Estamos hablando de otro mundo. Pero también es muy importante que lo espiritual está dentro de uno, la salud, lo espiritual. Entonces, yo sigo pensando este fue mi tema. ¿En qué consiste entonces la salud? La vida o la salvación. Bueno, yo entiendo que la salvación es un estado de gracia. ¿Y qué es un estado de gracia? Es que el Dios que creemos tiene cuidado para sus hijos. O sea, Dios te está cuidando, Dios te está dando salud, Dios te está bendiciendo. Es un estado de gracia. ¿Sí me explico? Es un estado de gracia. Estás tú, dependes de Dios de un hilito por gracia. Estás ahí, qué gracias a Dios tenemos la salud. En Marcos 12:14, vamos a ver cómo era Jesucristo cuando andaba en el mundo. En Marcos capítulo 12, el versículo 14, me llamó la atención qué opinaba la gente de Jesucristo, porque esta es una escritura que dice lo que los hombres opinaban de Jesucristo. En Marcos capítulo 12 y en el versículo 14 dice así. Marcos capítulo 12, el versículo 14. Viendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que no tienes cuidado de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Vemos que los hombres miraban a Dios, a un hombre veraz, un hombre que no tenía cuidado de nadie. O sea, ¿qué significa eso? O sea, yo entiendo, no me interesa lo que opinen los religiosos, no me interesa lo que opine el gobierno. Él no mira a los hombres en su apariencia, no le importa si eres un hombre muy importante, muy pobre, él no mira eso. Él enseña el camino con la verdad. O sea, vemos que la gracia de Dios estaba en Jesús. Era un hombre
muy confiado en que Dios estaba con él. Bueno, puedo entender esa parte, que Dios estaba en Jesucristo con esta salvación, esta salud. Entonces, el mismo Pedro nos enseña que Dios tiene cuidado de nosotros cuando nosotros creemos en esta salvación. En Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 5 y en el versículo 7 también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios tiene cuidado de sus hijos. En Primera de Pedro, otra vez, capítulo 5 y el versículo 7, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahí vemos otra vez, ¿verdad?, cómo es la gracia de Dios, que Él cuida de nosotros, ¿verdad? Y qué bonito, qué hermosa esta palabra que me enseña que Él me está cuidando, que no me preocupe de nada. Pero yo sigo preguntando, ¿pero cómo podemos saber que Dios nos cuida? ¿En qué consiste esta salvación? ¿En qué consiste, hermanos? Piensen un poquito, por favor. ¿Qué consiste? ¿Cómo estoy seguro como Jesucristo? ¿Cómo estoy seguro que yo le echo todas mis ansias a Dios? No me preocupo, Él cuida de mí. Él tiene cuidado de mí. No me voy a preocupar de nada. Porque una cosa puedo entender, que Dios me sacó de esta ignorancia. Lo entiendo. Dios me sacó de aquel mundo oscuro, pues de ignorancia. Así como lo dice Colosenses capítulo 1 del 13 al 14. O sea, dice, el cual nos ha librado del reino de las tinieblas. O sea, me sacó de una ignorancia terrible y me trajo al reino de su amado Hijo, en que tengo redención por sangre y el perdón de pecados. Yo entiendo eso. Yo antes, hace 20 años, era un verdadero joven ignorante de Dios. No sabía nada de Dios. Creía en Él, pero no sabía nada de Dios. Yo ahora sé muchas cosas de Dios. Ahora entiendo muchas cosas que no entendía hace años. Y también sé que Dios ha limpiado y que murió por mis pecados y mis maldades. También lo entiendo muy bien. De hecho, yo creo que si no entendiéramos eso, si nosotros no entendiéramos ese perdón, no estaríamos aquí en paz, estaríamos como molestos o todos, si por sí como estamos, ¿sabes? Pero estaríamos más iracundos todavía. El pecado estaría como hacernos en molestos todavía. Pero gracias a Dios también lo entiendo, ya Dios nos ha lavado esos pecados, eso también lo entiendo, lo puedo entender. Que venir a la iglesia y adorar a Dios como un mandamiento, también lo entiendo. También lo puedo entender yo, que tengo que venir a adorar a Dios. Pero yo me pregunto y les pregunto, ¿esa es la salvación? ¿Eso es estar salvos? O sea, nomás entender que ya Dios me dio ese alumbramiento, ya entiendo, ya me dejé ignorancia, también entiendo que me perdonó y vengo a la iglesia hoy y yo les pregunto a ustedes, ¿ese es el estado de salvación? ¿Es todo lo que tenemos que hacer? Pues lo veo muy sencillo, lo veo muy fácil si es así. Entonces, si no es así, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste esta salvación, hermanos? Les pregunto. Quizás haga falta otra cosa. A veces que nos hemos preguntado, yo me acuerdo que nos juntábamos con hermanas y hermanos, preguntáramos, si Dios me llamara hoy, hermana, si Dios le llamara hoy a usted, si hoy se muriera usted entraría al cielo? ¿Usted está segura que usted ya entraría a su descanso eterno? Y a muchos les preguntamos y me dicen, no, todavía no, yo estoy listo. Otros dicen, depende de tu sinceridad que haya sido, o lo que sea. Nos hacemos varias respuestas. Pero yo en sí no tenía una respuesta concreta. ¿Sí? Entonces, porque inclusive hay personas que supuestamente en su falsa religión han aceptado a Cristo supuestamente en su salvación. Ellos ya no vienen ni a la iglesia, pero ellos están seguros de su salvación. Porque ellos aceptaron a Cristo y ya son salvos. Ellos no tienen que hacer absolutamente nada, porque según le dijeron a ellos que ellos ya son salvos. Y que cómo no confiar en esa salvación. Pero nosotros nos pregunta a nosotros que estamos, si nos llamara Dios ahorita, ¿te irías al cielo y ahorita entrarías? Y se quedan así como, no, yo no sé, me falta algo, yo no sé. Esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta bíblica. Si yo te preguntara a ti hoy, oye hermana, si Dios se le llevara hoy, ¿usted entraría al cielo? No sé, no chavo, no sé. No es una respuesta bíblica. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Esa es la pregunta. Quizás el que nos puede enseñar muy bien esto es el apóstol Pablo, hermanos. Muy bien. Este hombre nos puede enseñar en qué consiste la salvación, porque al leer esta escritura me llama la atención. En Romanos capítulo 1, el versículo 13. Vamos a ver por qué veo que aquí está la salvación. Romanos capítulo 1 y en el versículo 13. Vamos a ver. Dice así, Romanos 1:13. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros,
pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque ese es el poder de Dios para la salvación, a todo aquel que cree, al judío también, al primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, me gustaron estos versículos para explicar en qué consiste la salvación, porque primeramente vemos a un hombre como Pablo que tenía deseos de ir a ver a sus hermanos de Roma. Tiene deseo de ir a ver a sus hermanos de Roma. Este hombre no es un hombre que tiene deseos de ir a una fiesta, que tiene deseos de ir a ver a su familia carnal, que tiene deseos de ir a hacer otras cosas en la carne. No, este hombre tiene deseos de ir a ver a sus hermanos que ahora ya eran cristianos. Eran gente de Roma, pero habían obedecido el evangelio. Y tenía muchas ganas de ir a verlos, pero ¿para qué quería verlos? Por si en caso estos hermanos habían producido algún fruto. Esta mañana un jovencito que se bautizó allá en Cortázar, se llama Luis Eduardo, con su mamá, puso ahí en el WhatsApp de los hermanos de Cristo de Cortázar diciendo: hermanos, hoy se va a bautizar una persona que yo y mi mamá le hemos estado dando el curso, le hemos estado enseñando la Biblia. Y yo le dije: qué buena noticia, hijo. Ese es un fruto que Pablo quería ver en la iglesia de Roma. O sea, Pablo está diciéndole: hey, miren cómo van a trabajar salvación. Necesito que ustedes estén ahí produciendo un fruto, porque yo también soy un deudor. Yo también le debo a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios. Yo soy un deudor por el evangelio. O sea, Pablo me está enseñando que la salvación consiste en estar siempre pensando en los hermanos, cómo vamos a predicar el evangelio, cómo vamos a llevar las buenas nuevas. Pablo enseña claramente lo que es la salvación, hermanos, y él mismo dice: así que cuando a mí me corresponde, yo estoy listo para anunciaros el evangelio aquí en Roma y aquí en China. Estoy listo para anunciarlo. Oye, Pablo, pero tienes que trabajar. Pablo, tienes que hacer casas, te están dando 48 horas a la semana, no puedes, no tienes el tiempo de ir a predicar. Bueno, no te importa la salvación. A Pablo le importaba mucho su salvación. Él le importaba mucho. Él explica y dice: porque yo no me avergüenzo del evangelio. Para mí no es ningún problema el poner al evangelio como número. ¿Pero por qué? Porque ese es el plan que Dios para salvar, es el poder de Dios para salvarme. Fíjate bien lo que estoy enseñando. Porque en esto consiste la salvación, que estés bien relacionado con el evangelio, para el evangelio. Olvídate si estás enojado, olvídate si vienes con una trompa o lo que sea. Estás mal. El evangelio, Pablo está hablando: quiero ver, los hermanos, a ver si podemos ver un fruto nuevo en ustedes. Quiero ver si hay un nuevo fruto o algo que me puedan comentar importante de la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Wow, esto ya entendí. Una parte es reconocer que Dios me lavó mis pecados, perfecto. Es una parte que ya la entendí. Que también entendí que me enseñó este conocimiento. Y que también entiendo que tengo que venir a la iglesia. Pero el otro es: ¿cómo le respondo para atrás a Dios tan grande favor? Predicando el evangelio. Porque por el evangelio se revela la justicia de Dios. O sea, ¿cómo está eso? O sea, yo te mandé a Jesucristo para salvarte. Haz lo demás con los demás tú también. O sea, yo te estoy haciendo un sacrificio por ti, hermano, dice el Señor. Ahora tú hazlo con los demás. Tú también ve y anuncia estas buenas nuevas, porque ahí se revela la justicia de Dios. O sea, yo lo que estoy enseñando, inclusive yo no me quiero engañar, porque si estoy pensando que nada más venía a tomar la cena y que Dios me lavó mis pecados y no estoy predicando el evangelio, que es la justicia de Dios cuando se revela, yo no estoy listo para la salvación. No, o sea, si me preguntan ahorita, no. Muchos de nosotros, inclusive, hemos pensado: no, y ahora que me retire, ahora que ya me haga grande, voy a predicar el evangelio. Es una enfermedad, eso no es cierto. No pasa absolutamente nada. Seguimos siendo los mismos. Entonces, hermanos, en esto consiste la salvación. ¡Wow! Entonces consiste en estar viviendo en el evangelio, como siempre lo hemos estudiado. Para el evangelio, por el evangelio, en el evangelio. Y el Señor está molesto.
El 18 te lo dice, está molesto porque la ira de Dios se revela contra todos estos hombres. Dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Estos hombres que enseñan a la gente que nada más aceptas a Cristo, eso es una impiedad, eso no es cierto. Estos hombres que enseñan doctrinas falsas están enseñando mentiras para detener la verdad. ¿Está enojado Dios? Sí, está enojado Dios. Oh, es que el método del evangelio es un poquito duro. Este método que usó Pablo no es para todos. No podemos estar predicando y llevando el evangelio constantemente, no podemos. Por eso nunca se va a oír una predicación de estas en el mundo religioso, porque no les conviene enseñarle esto a la gente. Es muy pesado el estar yendo a predicar, yendo a ver una persona. Oye, yo quiero saber de Cristo. ¿Quién tiene la capacidad, el tiempo, el dinero, el esfuerzo para ver a una persona y enseñarle el evangelio? Es muy difícil, Pablo lo tenía. Pero Pablo me dice en qué consiste la salvación. Dice, yo no me avergüenzo, yo sé que soy de paso, algún día me voy a ir. Pablo lo entendía muy bien. Eso es lo que a veces no entendemos nosotros. Pensamos que vamos a estar todo el tiempo aquí en una comunidad tremenda y no tenemos que predicar nada. Pero entonces no estamos viviendo la salvación. ¿Puede ser? ¿Ustedes qué opinan? A los romanos les parece que vieron el evangelio, parece con esta carta, que ellos vieron el evangelio, vieron la salvación, pero no la quisieron. No la quisieron. Profesando ser sabios, dice el versículo 1:22, profesando ser sabios, se hicieron, ¿qué? Se hicieron necios. O sea, no les gustó el evangelio. Y yo quiero decirles que es una cosa muy hermosa el evangelio para Cristo. ¿Qué plan tan grande tenía el evangelio de unir Jesús a sus hermanos, a sus hijos por medio de este amor? Para muchos romanos el evangelio no fue suficiente para la salvación. No aceptaron el evangelio como único medio para salvación. No lo aceptaron. O para la salud. Porque otra vez, en el evangelio viene la paz, hermano. El evangelio trae paz a tu vida. Sí, al momento parece cuando le predicas a alguien como que se molestan contigo, pero no, eso te va a traer paz con el tiempo. Ese es el evangelio de paz. ¿No les pareció a los romanos el evangelio bastante para la salud? Yo miro una cosa hoy también entre los jóvenes, especialmente los jóvenes, las mujeres jóvenes jóvenes, guapas, hermosas, los jóvenes guapos, hermosos. Yo a veces como que veo que ellos no están viviendo el evangelio. Ellos no traen ese plan. Ellos están en la iglesia, pues modas, artistas famosos. Las mujeres jóvenes, especialmente las que están viudas, se quieren casar. Dice Pablo, dile a las viudas jóvenes que se casen, porque estando vivas, ¿están qué? Están muertas. O sea, la viuda joven quiere irse a buscar al hombre por la emoción, por la pasión. Los jóvenes igual. Es raro ver un joven verdaderamente entregado al evangelio, a su salvación. Hemos visto jóvenes que se han quitado la vida y dentro de la iglesia. Hemos visto jóvenes que han caído presos o en errores por causa de la familia, pero no estaban viviendo el evangelio. Créemelo, no estaban viviendo el evangelio. A veces que si estos jóvenes hacen un Face en su página de Face, no dicen absolutamente nada del evangelio. Todo lo que dicen son puras tonterías y tonterías. Dices tú, wow, ¿este es un joven cristiano? No es un joven, él cree que es cristiano, pero no lo es. No está viviendo el evangelio. No lo están viviendo. Y eso es muy triste para los padres y para nosotros, porque pensamos que estos jovencitos, mira, no van bien. No están viviendo el evangelio. Y también culpa de los padres, no estamos, vamos a sentarnos a estudiar la Biblia, vamos a analizar el evangelio, vamos a ver qué es lo que te pasa, hijo. Hijo, el único plan que Dios ha hecho para estar en salud es el evangelio, aquí y en la vida eterna. Es el evangelio, no hay más. Digo, si hubiera otra cosa, hijo, yo te lo diría, pero no hay más. Que quizás ahorita no lo entiendes, pero cuando seas grande lo vas a entender bien. Pero muchos jóvenes no están haciendo eso. De hecho, entonces una cosa, los judíos tampoco, la mayoría, no lo aceptaron. En Mateo capítulo 23, versículo 37, Jesucristo dice unas palabras muy hermosas. Imaginémonos que nos las dice a nosotros. Mateo 23, sí nos la dice a nosotros. Mateo 23, versículo 37, dice así.
Mateo 23, versículo 37. Dice así. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallinas juntan sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Imaginémonos que Jesucristo nos dijera así: Iglesia de Cristo del Sur Tucson, Iglesia de Cristo del Sur Tucson, que ignoras a los profetas. Los ignoras. A veces me ha preguntado una maestra, me dice: oye, llevo a los jóvenes a una clase y les pregunto que saben la historia de Jacob y Esaú. Me dice: yo no sé nada de eso. Los jóvenes ignoran a los profetas. No quieren saber la historia del Viejo Testamento. Platican mejor historias del Face. Pero Dios está diciendo: estás ignorando a los que te son enviados. Están ignorando a los que te están enviando para que seas salvo. Y te dice: ¿cuántas veces he querido ponerte como una gallinita junto a tus polluelos? Así, unirte en el Evangelio, juntos bajo sus... ¿Sabes qué son sus dos alas, no? El Viejo y el Nuevo Testamento. Quiero ponerlos juntos. Quiero que estén aquí por el Evangelio. No queremos. Yo te pregunto, hermano, si tú no quieres y Dios viniera por ti, ¿estarías listo para irte con Él? ¿Verdad que Dios no nos engaña? El Señor no nos engaña. El Señor sabe si estamos viviendo en el Evangelio o no. De sacarme de una vida inútil, de un estado de perdición, de una condenación de muerte o de una vanidad. ¿Cómo te explico? ¿Cómo se puede explicar esto? El hombre carnal está condenado, está vaciado, está lleno de engaños y de falsedades. ¿Cómo podemos explicarnos esto a nosotros mismos? ¿Cómo te puedo explicar que su sacrificio, su muerte, sepultura y resurrección, que debemos de vivir una vida arrepentida, dirigida hacia el Evangelio? Así lo dijo Pablo. En unas palabras dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No sé, hermano, qué va pasando y no sé a dónde vamos a llegar con este camino. Ahora entiendo, pobre Moisés, cómo traía tanta gente tras de él que no querían entrar a la tierra prometida. No querían, se cerraban los oídos y no voy a oír. La vida de nosotros, hermanos, tenemos que entender que puede ser una vida exitosa, una vida llena de posesiones económicas. Podemos llegar a tener muchas cosas, pero eso es nada más como la flor de la hierba. Así dice: la gloria del hombre puede ser como la flor de la hierba. En la mañana sale, pero en la noche se marchita. Esa es toda la gloria del hombre. En Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 23. Capítulo 1, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive. Fíjate bien, la palabra de Dios que vive en nosotros y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido ¿qué? Anunciada. Vemos exactamente el plan de Dios, que la palabra debe de vivir en nosotros por causa del Evangelio. Porque llevamos el Evangelio, porque predicamos la palabra y la palabra vive. Eso es tu salud, tu salvación. Pero fíjate bien lo que dice, hermano: toda la hierba, toda la riqueza es como la hierba. Esta palabra que vive por el Evangelio es la que da salud por entender y por vivir por el Evangelio. O sea, esta palabra que vino por el Evangelio vive en el ser. Y esto, al llevar el Evangelio, llevar la palabra, el hombre vive. Y eso la debemos de cuidar. Y eso es lo que debemos de entender, porque eso es lo que decía el apóstol Pablo cuando enseñaba allá en Primera de Corintios 1:10. Yo creo que ya todos se la saben, cuando Pablo dice en Primera de Corintios 1:10: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que todos hablemos una misma cosa, y que todos estemos perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Bien unidos, por causa de la palabra que vive en nosotros. Por eso somos seres espirituales, por eso tenemos una vida nueva. Y luego dice en Efesios 4:3: son listos en guardar la unidad del Espíritu. Tenemos que entender que debemos de estar viviendo la unidad del Espíritu en el Evangelio. Eso es vivir tu salud espiritual. Porque para muchos, hermanos, es muy fácil ignorar esto. Es facilísimo ignorar. Es facilísimo ignorar las palabras vivas del Espíritu Santo.
Lo ignoramos como cuando el padre manda una orden a su hijo y el hijo no la hace. Hijo, ve, saca la basura. Se distrajo y ya no te hizo absolutamente caso. Así también nosotros oímos la palabra de Dios, sí, está bien, pero también la ignoramos. Para muchos que están dentro de la salvación, se hace un poquito difícil, quizás para muchos, pero ¿quieres salud, hermano? Hermano, ¿quieres salud? Yo te pregunto, ¿quieres salud? Ya sabes lo que tienes que hacer. Es difícil. Muchos no la cuidan. Como digo, una de las razones quizás principales es la emoción. Ya, fíjate, hermano, lo que le dice Pablo a Timoteo, un joven. Huye de las pasiones juveniles. Fíjate lo que le dijo Pablo a un joven. O sea, olvídate del enamoramiento, del emocionamiento. Cuida tu salvación. Cuida tu salud, sigue la paz, sigue el amor, sigue la esperanza. Todas esas cosas, sigue las emociones, pero muchas de esas cosas nos sacan. El dinero también a veces nos retira. Y la poca fe también nos saca. Por eso cuando venimos a tomar la cena del Señor, el apóstol Pablo en 1 Corintios, que es 11, 32, 30, 32, ¿se acuerdan lo que dice? Júzgate. Dice, porque el que come indignamente, júzgate a ti mismo. O sea, júzgate para que no seas condenado ¿con quién? Con el mundo. O sea, júzgate tú mismo. Todas estas situaciones sirven para ignorar su palabra o para mirar nuestra salvación. No, la salvación para un creyente o un hombre de fe es muy primordial. Para mí lo debe de ser, en mi entendimiento, para mí lo debe de ser. Es muy importante la salvación, muy importante, es primordial. Cuando uno, yo no sé, ¿cómo se sentiría Judas cuando traicionó a Jesucristo? ¿Cómo se sentiría el rey Esaú cuando el Espíritu lo abandonó? A veces una cosa horrible, horrible. Yo no sé si ustedes han sentido que se levantan un domingo y se sienten muy contentos. ¡Wow! Dios está conmigo. No sé, y espero si no lo han tenido, ese contentamiento, se los recomiendo, es muy hermoso. Después de 20 años se lo digo, es muy hermoso pararse un domingo y tomar su café y qué a gusto me levanté hoy. Yo no sé, pero para mí mucha gente ignoró a Dios con esto que pasó del COVID. Para mí muchos creyentes ignoraron completamente la palabra de Dios. Le hicieron a un lado a Cristo por todos lados. Para muchos miembros de la iglesia de Cristo ignoraron su voluntad. Para mí eso es lo que hicieron. Hasta la fecha hay iglesias de Cristo que no se congregan. Yo no sé qué le van a decir a Dios cuando llegue ese día que supuestamente el día de su salvación. ¿Qué escrituras van a agarrar? ¿Qué le van a decir? Es que los doctores nos dijeron que no nos juntáramos. El gobierno nos lo prohibió. El gobierno no les ha prohibido nada a nadie. Han recomendado, pero es que el gobierno lo prohibió. ¿Creen que esas van a ser bastantes argumentos para un hombre como Cristo, como Pablo, que daban la vida por el evangelio? ¿Usted cree que te vas a parar ahí enfrente y le vas a decir, es que estoy diciendo que la salud y la salvación viene por el evangelio? Y si mueres en el evangelio, ay hermano, usted está al otro lado. Usted ya está en el otro lado. ¿Cuál es el problema? Tarde o temprano vamos a morir. Y no sabemos cuándo. Por eso tenemos que estar viviendo el evangelio. Por el evangelio, para el evangelio. En Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4, hermanos. En Hebreos capítulo 2, del 1 al 4, dice la palabra esto sobre el tema de la salvación. Fíjate lo que dice. En Hebreos capítulo 2, del 1 al 4, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? O sea, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos esta salvación que primeramente fue dicha por Jesucristo? No temáis a nada. No temáis lo que va a pasar. Habrá rumores de guerra. Se levantarán nación contra nación. Pestes por todos lados. Pero vosotros no temáis. Porque esto es principio de dolores.
Esta palabra de la salvación, Él vino a dar vida, empezó con Él, y los que la oyeron la confirmaron los apóstoles, testificando, dando y ofreciendo el Espíritu Santo a muchas personas y de muchas maneras haciendo milagros. ¿Se acuerdan me acuerdo que cuando Pedro fue a levantar a una hermana era una hermana que la querían mucho, era una hermana Tatirita, no sé cómo se llamaba, que esta hermana, cuando muere, todas las hermanas se pusieron a llorar. La querían mucho a esta hermana. Una hermana muy, muy servicial, una hermana muy, muy, muy hermosa, muy espiritual, muy tierna. Y cuando muere, pues todos están llorando y Pedro la levantó. Pedro yo las consoló y la levantó de entre los muertos. O sea, por favor, no me digan que Dios no puede hacer eso con nosotros. Es como impedirle algo que no nos va a poder curar de cualquier cosa. Pero ¿cómo vamos a darle, qué cuenta le vamos a decir a Dios si descuidamos esta salvación, hermano? Cuando vayas para allá, ¿qué le vas a decir a Dios? Es que el evangelio era el don que me diste, lo guardé. Y pues no lo quise enseñar porque me daba pena, me dio miedo. ¿Te imaginas qué vergüenza ese día? Y vas para allá en tiempo y espacio, vas para allá, aunque no lo creas, vas para allá. Porque ese es el evangelio. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo lo puedo ver? Me gustaría darles una explicación más amplia, porque me falta más, porque me he ido a la escuela más de hermana. Pero me hubiera gustado explicar, el evangelio por ejemplo, es familia, es estar juntos, unidos. Cuando el hombre no vive el evangelio, el joven no vive el evangelio, ay no, yo no quiero, te vas. Y llega un momento donde te estás perdiendo. Ya no estás viviendo el evangelio, por tu orgullo, por tu altivez, por lo que sea, porque no sabes perdonar, porque ofendes, por lo que tú quieras, no sabes, y te retiras porque no quieres vivir el evangelio. Estás descuidando tu salvación, estás descuidando tu salud. ¿Qué va a pasar, hermanos, si Dios nos llamara hoy y no estamos listos para decirle, yo estoy viviendo el evangelio? Termino con esta escritura que el Señor les dice a la iglesia de Cristo de aquí de Sur Tucson, porque yo no sé las demás cómo estén. Cada iglesia tiene que ver con Dios. Nosotros nada más tenemos que ver con Dios. Y el Señor dice esto en Apocalipsis capítulo 3. Esto es lo que te dice el Señor, iglesia de Cristo Sur Tucson. Apocalipsis 3, versículos del 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no lo velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabré a qué hora vendrá sobre ti. Dice la palabra de Dios que este ángel es el predicador de la iglesia. Este ángel está predicando a la iglesia y le está diciendo: el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas es todo lo completo, el amor completo y el conocimiento completo lo tiene Cristo. Nos dice: yo conozco tus obras, que dices que eres cristiano, pero estás muerto. Dices: soy cristiano, pero estás muerto. Sé vigilante, dice el Señor. Afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué es? El evangelio. Muchas iglesias del evangelio ya ni saben ni lo que es, ya se les olvidó. Porque no he hallado tus obras completas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, el evangelio, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no lo velas, si no te pones las baterías, como decimos nosotros, si no se ponen a sembrar o a actuar como aquel hombre que tenía tantos demonios y se puso a predicar por todas las ciudades, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, pero salud no la vas a tener. Así es que, hermano, si Dios viniera por usted este día, ¿estaría listo? Usted debe saberlo ya. Usted ya lo debe de saber. O sea, ¿cómo te explico? Esto no te lo tengo que decir, tú ya sabes bien si estás en un estado de salud o no lo estás. Tú ya sabes, muchos que saben, no estoy haciendo esto, no estoy predicando, me falta esto. Tú ya sabes cómo andas. Pero el Señor te dice esto en su palabra. Sé una persona que sabe lo que es el evangelio y quiere obedecer el evangelio hoy, pásale al frente mientras entonamos este himno de invitación.